Quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes a una nueva clase virtual, deseando que sea de mucho provecho para todos los que tengan la oportunidad de escuchar y ver este video. Para el día de hoy traigo un hermoso tema que se llama combinatoria. La combinatoria la definimos que es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculándolas o calculando su número. Existen distintas formas de realizar estas agrupaciones, si influye o no el orden de colocación de los elementos, según se repitan los elementos o no, o según se puedan tomar todos los elementos de que disponemos o no se tomen. La hemos dividido en tres partes esa combinatoria: combinación, permutación y variación. La combinación se dice que es la disposición de una parte del total de elementos sin tener en cuenta el orden. Es decir, que aquí en la combinación no importa el orden de los elementos, pero que solo se disponen de una parte del total de esos elementos. La permutación se dice que es la disposición de todos los elementos en un orden determinado. Aquí sí importa el orden. Como podemos observar, hay un contraste o una gran diferencia entre la permutación y la combinación. Lo primero es que la combinación dispone de una parte del total de elementos, mientras que la permutación dispone de todos los elementos en orden. Y la otra parte es que la combinación no importa el orden de los elementos, mientras que en la permutación sí importa el orden. Son totalmente contrarias. La variación es una mezcla de los dos. Dice que es la disposición de una parte del total de elementos en un orden determinado, y aquí sí importa el orden. Cuando digo que es una mezcla de combinación y permutación, es porque si observamos que dice que la variación es la disposición de una parte del total de elementos, eso tiene que ver con la combinación. Y cuando me dice que aquí sí importa el orden, tiene que ver con la permutación. Para nuestro estudio y nuestra mayor comprensión, traigo un diagrama de flujo donde vamos a estudiarlo de manera detenida para así entender este maravilloso tema, porque a veces podemos vernos enfrentados a problemas que no sabemos si es una combinación, si es una variación o es una permutación. Pero si manejamos este diagrama de flujo, vamos a entender qué es lo que nos están preguntando. Hablando de combinatoria, dice que hay K elemento de N disponible. K hace parte del grupo que se escoge y N es el total de elementos que hay para escoger los grupos. En este diagrama de flujo surgen tres interrogantes que están allí, donde a esos interrogantes hay la opción de responder sí o no. O sea, hay unos condicionales. La primera pregunta que surge es
¿importa el orden? Cuando leemos un ejercicio, lo primero que tenemos que preguntarnos es esto: ¿importa el orden? Y cuando se habla de que si importa el orden o no, usted se dirá, pero ¿cómo así? Sencillo, quiero explicarle. No es lo mismo tomar 3 dígitos, el 1, el 2 y el 3. Con el 1, el 2 y el 3 se me forma el número 123. Pero con esos mismos números yo puedo formar el 132. Si los cambio la ubicación, puedo formar el 231, el 213, el 312, el 321. Quiere decir que ahí sí importa el orden. Pero diferente a esto, se puede dar de que tengo un equipo formado por A, B y C estudiantes, y ellos pueden estar organizados como B, C, A, o C, B, A, o B, C, A. Ahí no importa el orden. Entonces, cuando ya aprendemos a responder ese interrogante, vamos a saber qué vamos a contestar. Entonces, vamos a mirar qué pasa si el orden importa o si no importa el orden. La primera respuesta es no. Si el orden no importa, ahí se cierra nuestro diagrama de flujo y me doy cuenta que es una combinación cuya fórmula dice que C de K de n es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Ya se acabaría el diagrama de flujo si no importa el orden, porque ya encontramos que es una combinación. Pero si la respuesta es sí, el orden sí interesa, nos queda una incertidumbre, porque hay 2 opciones: permutación o variación. Descartamos que es una combinación, pero ahí queda todavía en stand-by. O puede ser una permutación o puede ser una variación. Para resolver ese enigma todavía tengo que hacerme otra pregunta. Y la siguiente pregunta dice de la siguiente manera: ¿se toman todos los elementos? También vamos a responder si sí o no. ¿Qué se dice cuando se toman todos los elementos? Sencillo. Si a mí me dicen cuántos números de 3 cifras se pueden hacer con los dígitos del 1 al 5, allí no se toman todos los elementos. ¿Por qué? Porque hay 5 dígitos y los grupos que voy a formar son de 3. Pero si a mí me dicen cuántos números de 5 cifras se forman con los dígitos del 1 al 5, allí se toman todos los elementos. Entonces vamos a mirar qué pasa. Si a esa respuesta o a esa pregunta se contesta sí, automáticamente hasta ahí llega el diagrama de flujo, porque es una permutación y tiene una fórmula que dice que P es igual a n factorial. Pero si la respuesta es no, entonces no es una permutación, sino una variación. Pero todavía cuando paso a variación, surge otra pregunta, porque variación tiene 2 fórmulas.
Entonces, para saber cuál de las dos fórmulas voy a utilizar, tengo que responder otra pregunta. Y la otra pregunta dice de la siguiente manera: ¿hay repetición? Quiere decir, cuando hablo de números, ¿se repiten o no se repiten los números? ¿Cómo así? Estaría preguntándose usted. Sencillo. Con el 1, 2, 3, si hay repetición, yo podría formar el 1, 1, 1, el 2, 2, 2, el 3, 3, 3, o el 2, 2, 3, o el 1, 1, 2, y así sucesivamente. Allí se pueden repetir los números. Pero si no hay repetición, es porque me dicen que los números que voy a formar sean diferentes. Entonces vamos a mirar las fórmulas para cada caso. Cuando sí hay repetición, la fórmula es la siguiente: variación B K de n es igual a n elevado a la k. Eso es cuando sí hay repetición. Y cuando no hay repetición, la fórmula que debo utilizar es la siguiente, que me dice que B K de n es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Como pueden observar, si manejamos este diagrama de flujo a la perfección, nos puede ir excelente. Pero aquí hemos venido hablando de un término poco conocido para nosotros, y es el factorial. El factorial de un número es la multiplicación de ese número por todos los números menores que él hasta llegar al 1. Miremos el ejemplo. 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Hago esa multiplicación. 6 por 5 me da 30, 30 por 4 me da 120, 120 por 3 me da 360, y 360 por 2 me da 720, y 720 por 1 me da 720. Lo contrario sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120, y 120 por 6 me da 720. Quiere decir que 6 factorial es 720. De esa forma se halla el factorial de un número. Vamos a entrar a realizar unos ejercicios para identificar cuándo es una variación, cuándo es una combinación o cuándo es una permutación. El primer ejercicio dice: ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Como no podemos traer el diagrama de flujo nuevamente, vamos a trabajar con las 3 preguntas en su orden. Ya, pero antes de esas preguntas vamos a indicar quién es n y quién es k. N es 5. ¿Por qué 5? Porque hay 5 dígitos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y k es igual a 3. ¿Por qué? Porque dice cuántos números de 3 cifras. 3 es k. Teniendo a n y teniendo a k, vamos a mirar qué clase de combinatoria es este ejemplo. Pero para eso empecemos a responder las preguntas. La primera: ¿importa el orden? Sí, ya sabemos que aquí en los números sí importa el orden. Entonces, si el orden importa, descartamos automáticamente. No es combinatoria, no es una combinación. Entonces me queda de que como el orden importa, sí importa el orden. Entonces, como el orden importa, me queda la incertidumbre:
O es una permutación o es una variación. Razón por la cual tengo que seguir haciendo la siguiente pregunta. La segunda pregunta dice de la siguiente manera: ¿se toman todos los elementos? Observemos, hay 5 elementos y de esos solamente se toman 3. Quiere decir que la respuesta es no. No se toman todos los elementos, solo se toman 3. Entonces, como no se toman todos los elementos, es una variación. ¿Por qué? Porque la permutación se toman todos los elementos. Pero como es una variación y la variación tiene 2 fórmulas, me toca mirar cuál fórmula utilizo. Para eso hago la siguiente pregunta: ¿se repiten los elementos? Aquí está muy claro, 3 cifras diferentes, o sea que los elementos no se pueden repetir. Entonces la respuesta es no. Nos piden que las cifras sean diferentes. Entonces la fórmula para este ejercicio es que b k de n es igual a n factorial n menos k factorial. Vamos a hacerlo reemplazando los valores. Allí tenemos que b 3 de 5 es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Aquí miramos, 5 factorial sigue, hago la resta, 5 menos 3 me da 2 factorial. Ahora reemplazo 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 2 factorial es 2 por 1. El 2 por el y el 1 se pueden cancelar, como lo pueden observar, y me queda que esto es igual a 5 por 4 por 3 y me quedaría que la variación es de 60. Quiere decir que la respuesta a la pregunta ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? La respuesta es 60. Seguimos al siguiente ejemplo. Dice el siguiente ejemplo: ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Aquí vamos a encontrar que n vale 5 y k vale 5. Ya sabemos por qué. Ahora vamos a hacer la primera pregunta. ¿Importa el orden? Sí, sí importa el orden, porque los números son diferentes al momento de cambiarle su posición. Entonces, como el orden sí importa, vuelvo y digo, o es una permutación o es una variación. Por eso debo seguir haciendo la siguiente pregunta. ¿Se toman todos los elementos? Leamos otra vez el ejercicio. ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Allí observamos que se toman todos los elementos. Sí, sí se toman todos los elementos. Y si se toman todos los elementos, automáticamente es una permutación, cuya fórmula nos dice que P es igual a n factorial. Ya aprendimos cómo hallar el n factorial o el factorial de un número. P es igual a 5 factorial y P es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y P es igual a 120. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120. A lo contrario, me da lo mismo, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120. Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Se pueden formar 120. Y era o es una permutación. Seguimos con el siguiente ejemplo. Dice
el siguiente ejercicio. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Comenzamos a mirar. N vale 6 porque hay 6 dígitos y K vale 4 porque los números son de 4 cifras. La primera pregunta, ¿importa el orden? Desde que hablemos de números, sí importa el orden. Entonces el orden sí importa. Y como sí importa el orden, ya sabemos, o es una permutación o es una variación. Luego seguimos haciendo la siguiente pregunta. ¿Se toman todos los elementos? No, porque hay 6 elementos y solo se toman 4. La respuesta de esta pregunta es no. Entonces, como no, entonces es una variación. Y ya sabemos que cuando es una variación, tenemos que hacer otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿se repiten los elementos? Aquí leamos el problema. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Aquí no me especifican que las cifras sean diferentes. Con eso me deja dicho de que sí se repiten o se pueden repetir los números. Y como la respuesta es sí, porque no me dicen que las cifras sean diferentes, entonces la fórmula de variación es la siguiente. B, K de n es igual a n elevado a la k. Reemplazo y me queda de la siguiente manera. B, 4 de 6 es igual a 6 elevado a la 4. Resuelvo eso de la siguiente forma. 6 por 6 por 6 por 6 y me queda que la variación es igual a 1296. ¿De dónde salió 1296? 6 por 6 es 36 y 36 por 6 me da 216 y 216 por 6 me da ese resultado 1296. Y vamos a hacer otro ejercicio para ver qué nos resulta. El problema dice lo siguiente. ¿Cuántos equipos de microfútbol de 5 jugadores se pueden formar a partir de 9 jugadores disponibles en el grado 11? Y aquí no estamos tratando de números, estamos tratando de jugadores. Quiere decir que N es 9, que es el total de jugadores disponibles, y K es 5, porque los equipos van a estar formados por 5 jugadores. La pregunta primera es, ¿importa el orden? No, no importa el orden. ¿Por qué? Porque cada jugador puede ser arquero o delantero y es el mismo equipo. Entonces, como no importa el orden, automáticamente esto es una combinatoria. Es una combinatoria y ya sabemos, o es una combinación, y ya sabemos que la fórmula de combinación es CK de n es igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Vamos a hacerlo y reemplazamos esos valores de la siguiente manera. C de 5 de 9 es igual a 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial por 5 factorial. Resuelvo la resta que está debajo y me queda que 9 factorial sobre 4 factorial por 5 factorial. El 9 yo trato de resolver el factorial, pero lo llego hasta el 5 factorial. ¿Para qué? Porque abajo hay un 5 factorial. Yo podía seguir 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, pero no, se me hace más grande, lo dejo hasta 5 factorial para poderlo cancelar con el 5 factorial para que me quede más fácil el ejercicio. Entonces, arriba hay un 5 factorial y abajo hay otro 5 factorial, los cancelo y me queda entonces que 9 por 8 por 7 por 6 y el 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial.
multiplico 9 por 8 por 7 por 6, me da 3024. Y lo de abajo me da 24. Y la combinación es de 126. Eso es el resultado de este ejercicio. Aquí hay una combinación doble que también es necesario explicarla. De 5 mujeres y 7 hombres se desea sacar un equipo de 5 jugadores que conste de 2 mujeres y 3 hombres. ¿Cuántos equipos se pueden formar? Aquí hay una combinación doble. Mujeres, primero las mujeres N5 y K es 2, porque hay 5 mujeres y deben de pertenecer 2 al equipo. Y en los hombres, N es igual a 7 y K es igual a 3, porque hay 7 hombres y deben 3 hombres en el equipo. Viene la primera pregunta: ¿importa el orden? No, aquí no importa el orden. Razón por la cual, como no importa el orden, porque cualquier jugador puede ocupar la posición que desee, ya sabemos que es una combinación. Y la fórmula de combinación es la siguiente. Pero como pueden observar, hay 2 grupos, de mujeres y de hombres. De tal manera que tenemos que hacerlo de manera independiente y al final multiplicamos los 2 resultados. Entonces comienzo con el primero, el de las mujeres, donde N vale 5 y K vale 2, como lo pueden observar allí. Hago la resta, ya lo hemos explicado, y nos damos cuenta que llego hasta el 3 factorial porque lo puedo simplificar o cancelar con el 3 de abajo para que me quede más fácil. Ahí están cancelando los 3 y me quedaría 5 por 4 sobre 2 por 1. Y 5 por 4 me da 20 y 2 por 1 me da 2. Quiere decir que en el grupo de las mujeres me da 10. Lo mismo que hago con las mujeres, hago con los hombres. Allí está. 7 menos 3 me da 4, factorial por 3 factorial. El 7 lo llevo hasta el 4 para cancelarlo. Y me queda 7 por 6 por 5. El 4 factorial se cancela y me queda sobre 3 por 2 por 1. Hago la multiplicación y me da 210 sobre 6 y 210 sobre 6 me da 35. Entonces, con las mujeres me dio 10 y con los hombres me dio 35. La respuesta es 10 por 35, que me da 350. Entonces, apreciados estudiantes, espero que le haya quedado claro este hermoso video. Gracias. Les habló Manuel Joaquín Caro Flores, docente de la Institución Educativa San José de Curumaní, Cesar. Hasta una nueva oportunidad y Dios nos los bendiga a todos.